Hola, muy buenas noches a todos. Bienvenidos a la sesión de espacio, de espacio abierto virtual para el aprendizaje. Espero que se encuentren muy bien y vamos a iniciar en este momento con nuestra sesión número 2 de esta semana. Un momentito. Muy bien. Pues bienvenidos a todos los que se están uniendo a la sesión. Espero que estén muy bien. Y bueno, ya he empezado a notar que están entregando sus actividades. Eso me da mucho gusto, eh, que están activos, que están cumpliendo con sus actividades, puesto que ya vamos a finalizar nuestra semana 3. Ya estamos por iniciar nuestra semana 4 ya el día lunes 18. Hay que recordar que el lunes 18 es festivo. Sin embargo, me parece que la plataforma va a estar activa para que ustedes hagan sus actividades. Y bueno, procuraré también yo ingresar ese día para calificarles, y no seré el día martes, pues con todo para que queden las actividades ya calificadas a más tardar el día miércoles, que se cumplirán las 72 horas. Vamos a trabajar aspectos muy importantes la siguiente semana que tendrán que ver con repasar información, contenido que se estuvieron trabajando en estas semanas, ya como parte del cierre del módulo 2. Dentro de 8 días, pues ya será nuestra última sesión, y la idea, bueno, es que dar esos detalles importantes del cierre, y también pues despedirnos, ¿no? Ustedes han entrado, la mayoría de ustedes han entrado continuamente a cada sesión, y pues eso también habla bien de ustedes, de su compromiso y del tiempo que destinan para estas sesiones, que sin embargo sí puede ser un poquito tarde para algunos de ustedes, pero aún así pues hacen el esfuerzo, y a sus otros compañeros que también se revisan la grabación, ¿no? Cada sesión está grabada para que puedan revisar el contenido que veamos, ¿no? O que vimos en cada espacio abierto virtual. Y bueno, ya estaremos tocando todo eso de cierre de módulo dentro de 8 días. El miércoles de la siguiente semana, que será miércoles 20, si no me equivoco, pues estaremos ya explicando qué hay que realizar. Son actividades muy interesantes y actividades que, bueno, nos darán ese empuje para terminar el módulo con éxito. Entonces, el día de hoy, el objetivo de la sesión es reafirmar el conocimiento revisando los recursos de apoyo destinados a esta unidad número 3. Algunos de ustedes, si no me equivoco, la mayoría ya entregó al menos una actividad esta, esta semana. A mí me gustaría saber cómo se sintieron haciendo estas actividades. Si bien es cierto, pues algunos se respondieron en el foro aprendiendo, bueno, que ya tenían nociones de hacer un relato, o una reseña, o ambas, o bien, pues no, nunca habían hecho una, ¿no? Para mí es importante saberlo, porque también da un punto de partida para saber si tienen conocimiento o no, ¿no? De estos elementos. Y agradezco que estén activos en el foro, y que también, pues agradezco también que eh, pues escriben, ¿no? Que los recursos que se publican pues son favorables para hacer sus actividades, ¿no? Entonces, muchísimas gracias por estar al pendiente de esa información.
pues está destinada para que se sientan ustedes de manera pues más cómodos y con mayores herramientas para elaborar sus actividades y pues estas cumplan con los aprendizajes esperados que vienen en la guía que siempre revisamos los días miércoles y que claro, también ustedes revisan al momento de estar recolectando información de los recursos. Y espero sus respuestas en el chat. Es importante su participación y saber, ¿no? Esta parte de cómo se van, cómo se sintieron o cómo se van ustedes sintiendo hacer elaborando sus actividades, ¿no? Si no lo has hecho, no hay ningún problema. Tú puedes escribir, pues he leído los recursos y sí me siento un poquito como, pues, ¿por dónde empiezo? ¿Cómo me organizo? Siento que es mucha información o que es poca o es algo que siento que sí puedo dominar de manera favorable, ¿de acuerdo? Entonces, yo los voy esperando en sus respuestas, espero participen y que compartan su experiencia y su sentir en estar elaborando o si ya elaboraron las actividades o apenas están en este proceso de hacerlas, ¿no? Creo que fueron y son actividades bastante interesantes, sin dejar a un lado a las otras, pero creo que hacer un relato ya con una estructura, ya con nociones de qué es un relato, es algo, eh, pues ya con mayores herramientas, ¿no? De que nos pueden no solamente las podemos utilizar quizá para algo más que nos pasó en el día, sino que también la podemos utilizar en nuestras actividades académicas y asimismo, pues también con la reseña, ¿no? Entonces, bueno, espero sus respuestas en lo que yo voy avanzando, porque particularmente, pues, como les comento, siento que el espacio a veces se va muy rápido y la verdad no me quiero llevar un poquito más del tiempo porque sé que tienen cosas que hacer, ¿no? Entonces voy a empezar con estas breves explicaciones acerca del relato para que quede bien reafirmado este conocimiento y sobre todo, bueno, sí sepamos que tiene un uso y que se puede utilizar en diferentes contextos, porque eso será lo que ustedes van a trabajar la siguiente semana sobre el relato. Se los voy adelantando, ¿no? Sobre el relato, reseña y resumen. Entonces, pues entre más herramienta y conocimiento tú tengas, pues mejor preparado vas a estar para poder participar y hacer tus actividades de la siguiente semana. Y bueno, hay que tener en cuenta que un relato, el personaje se va a desenvolver en la acción y en el conflicto donde empieza todo. No hablo de conflicto como una pelea o algo negativo, sino la manera en que se encadena una serie de hechos, ¿no? Como lo podemos ver en El Principito y como lo podemos ver en la noche boca arriba, ¿no? Donde ustedes, quien eligió algunos de sus textos, pues puede empezar a ver ahí eh, desde que el principito sale de su planeta y llega, ¿no? Al desierto, etcétera, o cuando el motociclista cae de la moto y empieza toda una serie de acontecimientos, ¿no? La idea de un relato es que este sea breve. Por eso platicábamos y ustedes tenían la inquietud, ¿no? ¿Cuánto tengo que hacer en mi relato? Yo les decía, bueno, no nos pide exactamente un número de palabras, un número de letras, un número de párrafos o de oraciones. No nos lo pide, solamente que sea breve, ¿no? Ahí nosotros quitar información que podría estar de más, ¿no? Pero podríamos incluir también palabras que generen el asombro, sucesos que generen el asombro. Lo principal es que no distorsionemos la idea general si estamos haciendo un relato sobre algo que se escribió. No hay un estimado de cuánto hay que hacer, pero la idea es que se cuenten sucesos determinados, ¿ok? Debe ser una historia concreta y debe también contener y darle importancia a los hechos y detalles más relevantes de la historia, ¿de acuerdo? Esta historia surge a partir de acontecimientos, como ya les mencioné,
pero estos pueden ser que se crean, se recuerdan o se imaginan las personas, ¿no? Y esto puede ser que lo cuente para sí misma o para otros. Esto es un dato también importante. El relato utiliza una forma de escritura concisa y va a economizar en los detalles, o sea, va a ser muy concreto, pero no se va a saltar estos momentos de asombro que debe de contener el relato, ¿ok? Va a evitar la complejidad de la trama como una novela. Una novela contiene una trama, un momento en el que los personajes pues están en una situación en la que nosotros cuando lo leemos decimos, bueno, ¿qué va a suceder con ellos, ¿no? Aquí ya veo que están buenas sus respuestas. Voy a empezar a leerlos. A todos buenas noches. Aquí pusieron. Y Diego nos comparte. Yo cuando realizo alguna actividad me siento muy preocupado por empezar, por cómo empezar. ¿Qué puedo hacer para solucionarlo? Eso, bueno, pues yo creo que una parte para solucionar esto es empezarse a dotar de la información, Diego. Yo creo que primero es eh, revisar todos los contenidos, hacer tus apuntes y cuando ya estés preparado ya sientas que tienes la información completa y necesaria, ahora sí, empezar a hacer la actividad, ¿no? Creo que si empiezas a hacer la actividad sin prepararte, creo que eso puede generar eh, esa preocupación o puede generar también pues dudas al momento de hacerla por la falta de preparación previa al momento de hacer la actividad, ¿no? Muchas gracias por compartir. Espero que este pequeño consejo pueda ser favorable. Em, Diana, ¿verdad? Cuento con una duda en la actividad 6. Ok, si quieres irla compartiendo. Diana, por favor, ¿qué duda tienes? Katia dice, el relato es el resumen del resumen. Eh, no, 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 Katia, porque un resumen recuerda que debe contener respetar una gramática que tiene, que ahorita lo vamos a ver en un cuadro comparativo, es respetar la gramática que está manejando el autor de donde nosotros vamos a tomar el texto. Y un relato, ahí sí podemos modificar palabras. Ujú. Y podemos, en esta modificación de palabras es cuando nosotros incluimos palabras u oraciones donde nuestro lector va a asombrarse o le va a llamar la atención, ¿ok? Si yo hago un resumen del resumen, eso sería otro texto, ¿ok? Por ejemplo, podría ser un abstract, etcétera. Pero un relato es solamente de lo que yo estoy leyendo, voy a extraer información importante, pero voy aquí a incluir elementos de asombro, ¿ok? Y escenarios que permitan que nuestro lector se asombre. Eso es lo principal de un relato, que genere interés y asombro en nuestro lector. ¿Vale? ¿Qué más? ¿Qué más? Espero haber resuelto la duda. Selena nos comparte. Tiene una duda acerca de la actividad integradora 6, exactamente en la parte de escribir la reseña, ya que no sé si al hacer reseña comparativa tiene que estar definidos los dos textos o separados en la reseña. Por ejemplo, o sea, lo puedes incluir en ambos textos, tocando ambos textos. Por ejemplo, en tu redacción puedes poner, tocando la reseña, perdón, tocando el texto acerca de Pedro Villecaña o de Indio Guarachudo, quiero mencionar que el texto para mí se me hace peyorativo, pero en el texto de Monserrat Muñoz se me hace muy interesante porque está muy clara la información. Entonces, en tu resumen, pues estás incluyendo los dos textos. Algunos lo hacen dentro del desarrollo, hacen el resumen del primer artículo y del segundo artículo, y en esos resúmenes van incluyendo la reseña, o sea, lo que te va a ti pareciendo.
los aciertos y desaciertos o lo positivo o lo negativo de la lectura. Ya será como decidas estructurarlo. La idea es que haya un resumen de ambos, pero pues ya tú como lo, lo quieras diseñar, ¿no? De 8 a 10 renglones cada párrafo, ¿de acuerdo? Ok, bueno, muy bien, Diego. Diana, es que no entiendo esta pregunta del cuadro comparativo. ¿Cuál es la idea principal? ¿Permite el desarrollo de las ideas secundarias? Por ejemplo, tú tienes primero que identificar la idea principal del texto, ¿no? Bueno, de cada uno de los textos. Si tú identificas las ideas, la idea principal está en singular. Si tú identificas la idea principal del texto, ¿crees tú que pueda darse el que se pueda desarrollar ideas secundarias? Por ejemplo, en la actividad número 4 te pide que tú identifiques la idea principal. Entonces, pues la mayoría se expuso la idea principal en un renglón, pues, concreto. Y después fueron buscando en el texto las ideas secundarias, estas en plural, y ustedes ya iban puntualizando las ideas secundarias. Entonces, en la pregunta, no me acuerdo exactamente la pregunta, aquí que tengo abierta una actividad que estaba calificando, solamente vas a poner las ideas, la idea principal que ubiques y las ideas secundarias que ubicaste y punto. Ujú. No sé si haya quedado clara la respuesta. Muy bien. Buenas noches, Rosaura. Ah, ok, muy bien, Selene. Si quedó claro, pues ustedes me van diciendo, si no queda claro, me dicen y ya me regreso. Ah, bueno, ok, perfecto. Entonces ya quedó. Diana, si tienen alguna duda con las actividades, pues este es el momento ideal para que las compartan, ¿de acuerdo? No importa, aquí yo voy viendo en el chat mientras voy dando la explicación y nos regresamos a las dudas, ¿ok? Bueno, otras características que tiene el relato y que viene en su recurso es esto, es atrapar al lector desde la primera fase. Por eso ustedes no hacen un resumen del resumen, y qué bueno que lo toca Katia en su inquietud. ¿Por qué? Porque entonces aquí sí modificamos el texto. Ahorita lo vamos a ver con un ejemplo. Eh, Ahora también dice, vamos a contar la historia con énfasis, con los momentos decisivos para su desarrollo, ¿ok? Y por eso se modifica el texto. La forma es que sea interesante y evitemos que sea lento, porque entonces caeríamos en otro elemento. Por ejemplo, las novelas son lentas, por eso a veces son libros muy amplios. También, pues, la cuestión es que no sea aburrido, ¿no? Hay lecturas que por eso encontramos fábulas, encontramos relatos, encontramos cuentos, porque estos suelen ser llamativos para los lectores, ¿ok? Por ejemplo, pues los cuentos están muchas veces destinados a los niños para que su comprensión sea favorable y también con base al cuento, pues tengan un aprendizaje, ¿ok? Dice aquí, propiciar que sea una lectura sin dificultades. Evitemos palabras que no se comprendan o oraciones que no se comprendan tan fácilmente. Dice aquí, evitar un relato de otro relato, que sea una novela, porque ya añadiríamos elementos que necesitarían mayor comprensión por parte del lector. Perdón que haya puesto la mano, voy a mover un poquito aquí. Ya. Se dejará el espacio para el asombro. Aquí tenemos que asombrar, más no meditar. No es una fábula como tal, ¿no? O una metáfora, que son las que nos hacen meditar acerca, por ejemplo, de nuestras acciones, cómo nos comportamos, o como los cuentos, ¿no? Por ejemplo, Pedro y el lobo, ¿no? Que tiene mucho que ver con las mentiras y todo eso, ¿no? Aquí se considera que el relato es acción, 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 o sea, tiene que ir rápido.
Ujú. Por eso hacer 3 hojas de relato no sería tan favorable. Con una hoja es más que favorable, ¿de acuerdo? ¿Qué más? Yo añadí estas características. ¿Por qué? Porque en el relato tenemos que tener en cuenta que pueden ser reales o ficticios. Ajá, por ejemplo, los relatos reales, pues el que veíamos el miércoles del Titanic, que fue algo real que pasó, o ficticio como el Principito, ¿de acuerdo? Tiene pocos personajes, por eso de una obra literaria ustedes empezaron a trabajar un relato porque tiene pocos personajes incluidos, ¿no? Si ustedes se dan cuenta. Em, Se refiere a un solo suceso, o sea, de un solo suceso parte todo un detalle de elementos que se van dando. Es simple y concreto el evento, ¿no? Y se escriben en pasado. Algo muy importante que tiene el relato es que su escritura es en pasado, no es en futuro ni es en presente, es algo que ya sucedió, que ya pasó, ¿ok? Eso es muy importante que ustedes lo tengan en cuenta. El relato tiene una estructura así, algo que pedía las indicaciones. En la introducción ustedes deben de presentar a los personajes, el contexto y el espacio donde ocurren los hechos y donde se empieza a partir o alterar la normalidad, ¿no? Y ustedes pueden verlo bien quien escogió, creo que el que lo tiene muy, muy visible es la noche boca arriba, ¿no? Dice el motociclista. Ahí tenemos a nuestro personaje principal. Va dando la vuelta y por no atropellar a la mujer que se cruzó el semáforo, derrapa, ¿no? Cae, se accidenta y entonces ahí ya acabamos con la introducción y posteriormente en el desarrollo nudo, dice, él despierta en una cama de hospital y está alterado en el tiempo, él tuvo un sueño donde está en una selva, bla, bla, y empieza todo. Ahora, el cierre sería pues cómo, ¿qué pasó? Se quedó en ese trance, el sueño, despertó, fue real, ¿qué sucedió? Entonces, eso es lo que ustedes deben incluir en la estructura del relato. No lo vayan a olvidar, añadirlo en los comentarios en Word, no lo olviden. Ah, claro, también los indicios y el asombro y todo lo que piden las indicaciones. Ahora, les voy a poner un ejemplo. Ustedes, lo voy a leer nada más los 2 párrafos y me van a indicar sobre qué fecha o acontecimiento histórico tiene que ver con nosotros, o sea, con México. Saber si identifican sobre qué fecha importante tiene que ver. El texto aquí lo llama su autor un grito de libertad e independencia. Creo que ahí está muy claro. Era de madrugada todavía cuando el cura Miguel Hidalgo Costilla, acompañado por los militares, Ignacio Allende y Juan Aldama, trepó a las alturas de la parroquia de Nuestra Señora de los Dolores e hizo repicar las campanas para convocar a la feligresía, perdón. Esta es la introducción. Personajes involucrados, bueno, algunos de los personajes involucrados, porque sabemos que en esa fecha, pues hay más conspiradores. Em, Ahí está la introducción. Si se dan cuenta, pues no viene igual al libro de texto de historia que alguna vez trabajaron en la primaria y en la secundaria y que volverán a ver en la preparatoria, bueno, en el bachillerato. Entonces, no sé si ya ubicaron sobre qué acontecimiento tiene que ver el texto. Mientras sigo, aquí viene nuestro desarrollo. Era el 16 de septiembre y el mensaje que tenía para dar ya no era de tipo religioso, sino político y social. Entonces, aquí vienen añadidas palabras que muy probablemente en el libro de texto
no vendría, ¿ok? Sino para que genere un interés. Ah, ok, un padre ya no va a hablar de cuestiones religiosas, a ver si no va a hablar de algo político y social, ¿ok? Entonces, Hidalgo iba a convocar a su pueblo a alzarse en armas contra el gobierno del virreinato de la Nueva España, al que acusó de haber traicionado los valores hispanos y responder a las órdenes de los franceses que tras invadir España habían sacado del trono a Fernando VII. Y en ese instante, sin que el propio Hidalgo lo supiera, se daba inicio a la larga lucha por la independencia mexicana. El texto que estamos tratando, o el relato más bien que estamos viendo, es de la independencia de México. Espero que lo hayan ustedes identificado. Creo que nadie se atrevió a decirme si es la independencia de México. Esto es parte del desarrollo. Ahora, parte del cierre es, en este evento conocido como el Grito de Dolores, si viene un momento aquí de asombro o que llame la atención, pues sin embargo la punta del iceberg revolucionario en Santiago de Querétaro. Ese mismo año, en la casa del corregidor de la ciudad, José Miguel Domínguez, comenzó a reunirse un puñado de conspiradores, y ahí vienen todos los conspiradores, digo todos los nombres, y finalmente su propósito escondido detrás de la excusa de reunirse a hablar de literatura era formar una junta de gobierno que tomara el poder en nombre de Fernando VII Rey, depuesto por los franceses, tal y como esperaban. Ay, pero es que me tapa el menú de la pantalla. Y como esperaba ocurriendo en distintas regiones de España. Entonces se dan cuenta, todo lo que habla la independencia de México está reducido en un pequeño relato. Aquí se ve grande, pero yo creo que sería media página, ¿no? Lo que está diciendo aquí, lo importante es ver las palabras que se utilizan, las palabras que fuera un poco, si podemos decir, fuera común, de lo común que se están empleando, palabras que llamen la atención. Eso es lo importante que se tiene que ver en un relato, ¿ok? Yo lo tengo en una página que se llama ejemplos.com, algo así, y vienen muchos ejemplos de todo. Entonces, eso también les puede ayudar a que tengan ustedes una idea acerca de algo que quieran consultar alguna vez, ¿de acuerdo? Hasta aquí queda pues, ya más claro lo que es un relato. Bueno, lo que vamos a ver ahora es la reseña. Una reseña, por lo regular, tiene una extensión de 2 a 3 cuartillas, por lo regular, ¿no? Las reseñas, digamos, eh, educativas. Lo importante en una reseña es que contenga el resumen, por eso ustedes diseñarán en estos párrafos su resumen, en los párrafos que tiene que ver con el desarrollo. Ujú. Y añadirán el comentario valorativo. Si tú no añades el comentario valorativo, no estás haciendo una reseña, estás nada más haciendo un resumen. El comentario valorativo, pues puede ser sobre un libro, artículo o texto, ¿ok? El objeto es reseñar y puede ser algo negativo o positivo, eso dependerá de ustedes. Si a ustedes les agrada la lectura de Indio Guarachudo, logra ingresar al Instituto de Massachusetts, está excelente. Si a ustedes les agradó la lectura de Ricardo Pedro Pablo, logra ingresar al MIT, está excelente. Si no les gusta ninguno de los dos, es muy válido. ¿Por qué? Porque tú eres la persona que está leyendo y percibiendo la información. Por eso es importante que lo hagas por ti mismo, porque no es lo mismo que el compañero que lo hizo generaciones atrás piense o esté de acuerdo o no con las lecturas, a que tú sí estés de acuerdo con las lecturas o no estés de acuerdo. Puede decir que te guste uno más y te guste otro menos. Eso, todo eso, añádelo, ¿ok? Observa cómo escriben, observa qué transmiten. eh, si lo recomendarías a alguien, que eso sería parte de la conclusión. Eso es muy importante, ¿de acuerdo? ¿Qué más tenemos que observar? Bueno, antes de ir.
Avanzando, Katia, pregunta una pregunta en la actividad 6. En el cuadro de información, en la última pregunta, ¿qué información debemos poner ahí? Déjame ver la pregunta, porque no me la... ¿Qué aciertos consideras que tuvo el texto? Tuvo el autor en su texto. Pues ahí tú tendrás que ver, por ejemplo, ¿te gustó cómo escribió el primer autor? ¿Te gustó la manera en que habló de Ricardo Pedro Pablo, que es el personaje principal? ¿Te agradó? Por ejemplo, si tiene una forma de escribir que te inspiró o no, o cómo escribió Carla Muñoz en su texto, ¿no? Que para ti dice que, ¿qué consideras de bueno que tuvo la lectura para ti, para tu perspectiva, bajo tu mirada, ¿no? A eso se refiere, Katy. Aquí ustedes como reseñadores del cuadro comparativo deben de expresar su opinión respecto a lo que leyeron o vieron. En otras palabras, deben de emitir el juicio de valor. Se va a repetir mucho porque es muy importante que quede claro que el juicio de valor es algo que deben de incluir, o sea, lo positivo y lo negativo, los desaciertos y aciertos que tuvo la lectura, lo que te gustó, lo que no te gustó, ¿ok? Dice aquí, en algunos casos, un trabajo de este género también intenta acomodar al lector a hacer algo. Por eso, la última pregunta que mencionaba Katia, que tenía duda, pues, por ejemplo, si digo, bueno, si es una lectura que es motivadora, que es inspiradora, que me va a permitir decir, bueno, yo puedo luchar con mis sueños, va, lo leo, ¿no? O si no es así, entonces, ¿para qué lo leo? No tendría caso, ¿ok? La idea es que tú incites, tú hagas que la persona que lo lea lo realice o no lo realice, ¿de acuerdo? Eso es en parte de la reseña. Tiene algunos puntos de cómo se debe escribir. Incluye los datos de la publicación. Eh, si va a ser de un libro, bueno, pues es del libro, si es de una película, si es de la biografía de alguien, se ponen todos los datos. Tú acuérdate que en la introducción debes incluir la bibliografía, o sea, tal cual viene ahí. Nombre del autor, cómo nombró el artículo y el link que nos va a llevar a la página, ¿de acuerdo? Toda reseña pues, tiene estos datos. El inciso B dice, escribe cómo empieza y cómo termina, por eso tú vas a leer el texto. Aquí dice, ¿cómo termina un libro? Este dato viene, bueno, yo puse esta información porque pues probablemente lo harás también o muy probablemente en el futuro en otros módulos, probablemente hagas una reseña, entonces, de un libro o de algo que se te indique. Entonces tienes que prestar atención acerca de cómo inicia o cómo acaba. Eh, distinguir, ¿no? Todas estas palabras o frases claves que puede manejar el autor, ¿ok? Em, frases, dice aquí en la historia de la literatura hay párrafos iniciales memorables. Por ejemplo, en nuestro artículo, indio guarachudo pues, tiene una connotación muy importante para nosotros como mexicanos. Decirle a alguien indio tiene una connotación peyorativa o discriminativa, ¿no? Entonces, el que el autor haya puesto esa frase pues, tiene un contexto importante, ¿no? Y sin embargo, también pues puede ser que llame la atención de, bueno, ¿por qué le está diciendo así, no? Y ya cambiará nuestra perspectiva al momento de leerlo. Siempre revisa cómo, dice aquí, cómo empieza y cómo termina una narración, son las puertas de entrada de la sala de lectura. Si a ustedes les gusta leer, muy probablemente al momento de leer todo el libro, te podrás dar cuenta eh, cómo inicia y cómo termina, ¿no? El escritor, cómo cierra sus ideas, cómo estas concuerdan en todas las páginas que escribió, ¿no? A esto también se refiere. En el punto C dice, añade frases memorables de los personajes del autor, por ejemplo, pues esta frase, o él maneja el personaje principal, Ricardo Pedro Pablo, parece trabalenguas, Ricardo Pedro Pablo, dice, naces pobre, mueres pobre, ¿no? Entonces creo que también es un dato importante.
que el autor maneja. Es una frase memorable que pues a él desde su formación le impactó. Entonces es una ideología, una forma de pensar. O por ejemplo, su mamá decía, no le enseñé la lengua natal para que él no fuera discriminado por utilizarla, ¿no? Entonces son momentos que, bueno, yo cuando he leído esos artículos, digo, me llama la atención, ¿no? Porque me hace pensar, bueno, si acertó o no acertó la mamá indicándole eso, ¿no? Creo que uno debe estar orgulloso de sus raíces, pero pues su mamá por algo le eligió, ¿no? Entonces, si lo quiere añadir a su reseña, está correcto. También dice aquí, identifica el carácter de los personajes. Es importante identificar la personalidad y el carácter de los personajes principales. Es clave pues para entender todo el texto, ¿no? Eh, Revisa cómo se expresa, etcétera. Esto ya es como algo más vasto que hayas leído, pero por ejemplo puedes ver cómo es la mentalidad de este chico, ¿no? Que viene de la sierra, donde las oportunidades pues a veces pueden ser muy distintas a las personas que viven en la ciudad y cómo él pues ha crecido de manera que se fue a estudiar al extranjero a una universidad en Estados Unidos, que es muy prestigiosa, pero aparte de prestigiosa, pues es muy cara, ¿no? Entonces no es tan difícil ingresar. Imagínense ustedes el salto tan enorme que tuvo que dar y la barrera del idioma, ¿no? El quitársela, porque no es lo mismo llegar a un lugar donde hablen tu mismo idioma, llegar a un lugar donde no hablen tu idioma, ¿no? Entonces tengas que aprender el idioma, pero así, rapidísimo. Entonces, esas son las cosas que hay que identificar para que ustedes al momento de hacer su desarrollo y generar su conclusión, venga incluido esto, ¿ok? Em, También, ¿no? Dice aquí, descubre cuál es el tema de reflexión de fondo, qué es lo que, si hay una relación o una similitud contigo, con la vida real. Yo pienso que esos dos artículos están diseñados para inspirarnos, motivarnos, ¿no? Sobre todo ustedes que están en su módulo 2 de la preparatoria y que pues pueden pasar muchas cosas en las cuales pues decir, bueno, dejo la escuela o no dejo la escuela, ¿no? Entonces, tomar ese tipo de decisiones, ver a futuro, inspirarse, motivarse y pues no tirar la toalla tan fácilmente como suele pasar, ¿no? Algunas reseñas tienen los datos pertinentes del autor. Esto también es muy importante. No nos lo pide, bueno, no se los pide que lo incluyan, pero en una reseña contiene estos datos. Ahora, el inciso G dice, aporta tu experiencia personal y comentario. Aquí ya vendrán tus conclusiones, ¿no? ¿Qué te hizo pensar? ¿Te hizo reflexionar? ¿Qué te hizo sentir? ¿No? Te puso pues, a soñar, ¿no? A afianzar más lo que deseas alcanzar. ¿Qué emoción te propinó haber leído esos artículos? ¿De acuerdo? Bueno, ahorita ya se va a terminar la primera parte de la sesión, entonces por favor les pido que se vuelvan a conectar. Ahorita voy a cerrarla porque ya estamos en el minutito que se va a terminar la sesión. Entonces, por favor apóyenme ingresando ahorita que cierre la sesión, ¿de acuerdo? Ahorita los veo y muchas gracias por conectarse. Entonces, ahorita nos volvemos a ver. Muy bien, ya estamos aquí nuevamente. Ya los veo ingresando. Entonces, em, no sé si ustedes, bueno, primero que nada, queda claro, queda un poco más claro cómo va la reseña o nos detenemos en, o volvemos a ver otro,
otro punto. Ustedes díganme si quedó un poquito ya más claro cómo va una reseña, sobre todo por las partes que lleva. No sé si alguna vez han visto esta película. eh, Hay varias películas que tratan acerca de reseñas, por ejemplo, de restaurantes y demás, pero bueno, la que ahorita se me viene a la cabeza y que me gusta mencionar, la mayoría creo que la ha visto, es la película de Ratatouille y la del ratoncito que cocina, ¿no? Entonces, aunque ya queda un poquito más claro, me comenta Diego, si a alguien no le quedó claro, por favor escríbanme, escríbalo para que lo podamos abordar. Mm, si ustedes la han visto, hay una parte, Katia decía, no me acuerdo si ya lo mencionó, pero el cuadro comparativo es solo escribir la comparación entre ambos textos. Sí, el cuadro comparativo solamente trata de ambos textos, nada más, o sea, del artículo uno, del artículo número 2. La idea, lo voy a decir, es como empiezas a desmenuzar la información para que al momento que hagas tu introducción, tu desarrollo y tu cierre, pues tengas más clara la información con el cuadro comparativo. Que el cuadro comparativo es una técnica de estudio para recopilar información y comparar un concepto con otro. Para eso nos ayudan los cuadros comparativos. Y bueno, regresando eh, al punto de esta película, es que hay una parte donde va un señor que se dedica a visitar restaurantes de prestigio y comer ahí y hacer una reseña, ¿no? Una crítica de los alimentos, de la atención, de la limpieza, de la rapidez y ciertos puntos que ellos evalúan, ¿no? Para después recomendar si uno los visite o no, ¿de acuerdo? Bueno, hay una parte en que él pide el famoso platillo ratatouille, lo pide, lo observa y después lo empieza a comer y eso lo transporta a cuando él era niño, a la infancia. Entonces me parece que ese día no había tenido un buen día. Su mamá, bueno, lo conforta y le da ese platillo y cuando lo come, pues vuelve a revivir esa parte de la infancia donde se sintió bien. Eh, Él habla sobre el platillo que le pareció muy bueno, excelente, además de que sería, bueno, se lucieron con la atención y demás, y él lo escribe, creo que en el periódico, su reseña acerca de su experiencia en ese restaurante Gusto, algo así se llama el restaurante, y eso hace que las personas empiecen a ir al restaurante, ¿no? Se llena el restaurante y empiezan bueno, a ver un favorable movimiento en el restaurante. Ahí vemos la parte de comandar a las personas a que vayan, ¿no? A que lo visiten. Ya después sale que lo hacen el ratón y los ratones y bueno, se vuelve en caos y demás, ¿no? Pero la idea es eso, ¿no? Que con base en una experiencia nosotros manifestemos nuestros puntos de vista de una manera sustentada. Es, por ejemplo, cuando te dicen, ¿no? ¿Me recomiendas ver esta película? Y tú puedas decir sí. Ah, ok, ¿por qué? Ah, bueno, porque mira, tiene esto, está buenísima, te va a encantar. O tú le digas no y te diga, bueno, no, ¿por qué? Ah, porque está bien aburrida, está larguísima, la verdad es que está bien confusa, etcétera. Tú digas, ah, qué bueno que me dices, porque entonces, pues, no, mejor para qué veo, para qué gasto ir al cine. Esa es la parte de hacer una recomendación. Ahora, lo que ustedes van a hacer es una reseña educativa donde van a tener donde van a poner en práctica estas características, que sea objetiva, ¿no? Porque va a haber quizá un poco ahí, me va a remar un poco las emociones, ¿no? Muy ligero, tampoco es algo fuerte. Va a ser sintética, analítica y con valoración sustentada, ¿de acuerdo?
Usted va a decir, me gustó, lo recomiendo, no me gustó, ¿por qué? Y ahí ustedes describirán las razones y motivos. Em, Aquí les pongo un ejemplo. Yo lo puse de una película que se llama Spencer, Lady de aquella princesa perdida y sola. Quien lo escribe es el Carlos Boyero. No sé si ustedes o a alguien se ha llamado la atención la historia de la princesa Diana de Gales, una princesa que murió hace unos años, bueno, hace varios años, eh, que estaba casada con el ahora rey Carlos de Inglaterra. Su historia es muy conocida porque era una princesa muy noble, buena, pero que murió fatalmente, ¿no? Entonces, y que dejó a dos hijos. Entonces la historia, pues, se ha sacado en series, películas, libros, autobiografías, etcétera. Entonces, aquí el autor comienza, bueno, el autor de la reseña empieza dando una breve introducción acerca del director de la película. Ujú. Pone una breve explicación del trabajo que ha hecho y después pone el apellido de la princesa Diana, era Spencer. Entonces empieza ya a dar la explicación, ¿no? La introducción de cómo era la princesa Diana, ¿no? Que a pesar de que vivía en una jaula de oro con todos los lujos que nosotros no nos podemos imaginar, pues ella era infeliz, ¿no? Y aquí lo pone, los trastornos alimentarios que tenía, los problemas asfixiantes de índole familiar que la rodeaban, eh, que no se podía adaptar, ¿no? Tan fácil a ese mundo, y bueno, ¿no? Huyó de la realeza. Y de eso habla esta parte del texto, ¿no? Ya nos da la introducción, nos va dando el resumen, ¿no? De la película y también aquí nos va incluyendo, ¿no? Esta parte del resumen donde dice la raíz plasma todo esto en una cámara inquietante que te contagia la permanente crisis de esa mujer que se siente tan sola, ¿no? Eh, y que se refugia con la servidumbre, etcétera, ¿no? Que hace que el espectador, o sea, la persona que está viendo la película, se sienta tan agobiado como la princesa se sentía. Ahora, la reseña, o sea, la parte crítica es esta. Lo que encuentro menos afortunado, si se dan cuenta es como la frase, ustedes pueden poner lo que encuentro menos afortunado o lo que encuentro afortunado es, y ya dar la explicación. Él da aquí la explicación de, es repetida la comparación que hacen entre la tragedia que sufrió Diana de Gales y su antecesora, en ese entonces Ana Bolena, siglos atrás, cuando se casó con el rey octavo, que la condenó a muerte para poder casarse con otra mujer. ¿Ok? Entonces, a él dice, bueno, todo está muy bien en cuestión de que, bueno, que proyecta la vida de la princesa, que transmite los sentimientos que ella vive, incluso hasta uno mismo lo está sintiendo en esta transmisión, pero no me gustó tanto que no salía de estar sacando escenas de la vida de Ana Bolena, ¿no? De ahí en fuera, pues está bien, aquí lo dice en este último párrafo, ¿no? Eh, y ya dice su juicio valorativo positivo en este renglón. Me voy a regresar rápido. Aquí está el juicio negativo, la parte negativa de la película, y acá está la parte positiva de la película, ¿no? Es excepcional, mantiene un tono malsano y creíble, o sea, la actuación es bastante buena. También pues cómo actuó la actriz involucrada, ujú, que hace que, bueno, tiene estas partes que no me gustaron, pero tiene estas que sí las recomendaría.
¿ok? Y esta sería la bibliografía. La película se llama Spencer, quién la dirigió, los intérpretes o actores, el género y la duración, ¿de acuerdo? Así, pues yo espero que quede un poquito más claro cómo hacer la estructura de la reseña, ¿no? En cuanto a que ustedes, bueno, hagan su introducción, incluyan la bibliografía, hagan el desarrollo incluyendo resumen, y en ese resumen lo más afortunado y menos afortunado, y finalmente tu conclusión, ¿no? ¿Cómo, qué te dejó el haber leído esto? Y bueno, ¿no? ¿Qué te pareció? ¿De acuerdo? Espero que haya quedado un poquito más claro cómo hacer esto. Y bueno, ya rápidamente, algo que nos pide el relato, reconocer la persona gramatical, ¿ok? Es un rasgo de cómo nos se relacionan las personas o las cosas en el actuar. Es cuando decimos, ahí va mi hermana, ahí va mi mamá, ahí va mi perro, yo voy a la tienda, yo me voy a dormir, ¿ok? Es conforme un acto, nosotros expresamos lo que van a realizar las personas o las cosas o nosotros que vamos a realizar, ¿ok? Por eso es importante que nosotros distingamos bien las clases de palabras y que nos quede claro los pronombres, ¿ok? En sí, para que nosotros podamos redactar de manera clara. Ahora, hay tres tipos de personas gramaticales. La primera persona, pues soy yo, soy el emisor. La segunda persona es la que recibe la información y la tercera persona pues también puede, eh, ah, dice aquí, es de quién se habla, ¿ok? No está, digamos, en ese preciso momento, en ese presente, ¿no? Sino es de quien nosotros estamos hablando. Aquí en el ejemplo, en esta tablita de acá, viene un poquito más claro. Dice, la primera persona es la que habla, o sea, yo o nosotros en este momento estamos en el espacio abierto virtual, o sea, Diego, Katia, Rosaura, Selene, Diana, ¿no? No sé si me salte alguien más, pero y Karen, estamos en la sesión de espacio abierto virtual de la semana 3 sesión 2, ¿ok? La segunda persona es a quien se habla. Eh, Ustedes están en la sesión de espacio abierto virtual, ¿ok? Yo estoy hablando de ustedes, estudiantes, ¿ok? La tercera persona es de quién se habla. El principito, el motociclista, eh, ¿y quién más podemos incluir? El escritor, etcétera, ¿no? O la escritora, ¿de acuerdo? Entonces, en su relato donde dice que tengan ustedes que distinguir, más bien, en qué persona está elaborado el texto, pues el texto que ustedes se van a hacer, porque el relato puede haber sido que lo pongan yo iba en la moto o el motociclista iba en la moto, ¿de acuerdo? Así va la persona gramatical. No se vayan a confundir poniendo que está en tercera persona e hicieron su texto en primera persona. Ajá. Es algo muy importante porque el relato nos dice la narrativa tiene que estar clara. Entonces, eso es lo que también ustedes tienen que añadir. Lo siguiente es, ya por último, saber las diferencias que ubicamos entre reseña, resumen y relato. De nueva cuenta, yo tomo un cuadro comparativo porque para mí como técnica de estudio se me hace un elemento favorable para comparar de manera concreta y precisa un concepto con otro. Sobre todo si yo estimo que soy una persona que se me olvida fácil las cosas o que me distraigo fácil. Entonces, bueno, ustedes elegirán la técnica de estudio que les sea más favorable, sobre todo porque la otra semana lo vamos a retomar, ¿de acuerdo? Ahora, para que nos quede un poquito más claro, un resumen es
una síntesis breve y global de los avances del estudio que se está realizando o de un escrito, ¿ok? Es una síntesis global. La gramática de un resumen debe ser claro en términos de la forma en que se comunica y de las palabras que también se emplean. Debe tener un rigor lógico. Por eso aquí tenemos que evitar estas palabras que traten de explicar, ¿ok? El autor nos comenta, en el libro dice, no, que nada, lo que tratamos de evitar es palabras de más, ¿ok? No añadir palabras, ¿de acuerdo? Eh, Dice aquí, la relación sintáctica que guardan los vocablos que conforman las distintas partes del resumen es toda esta parte de la sintaxis que trabaja el resumen, ¿ok? Las características que debe tener un resumen es preciso, no evalúa, aquí no es. eh, lo que, eh, lo que, lo que me gusta del tema del submarino que se hundió, no, no se trata de eso, ¿ok? Debe ser coherente y debe ser conciso. El submarino se hundió muy probablemente por una falla mecánica o por un monstruo que vivía en el lago Ness, ¿no? Siguiente. El relato, la estructura narrativa del relato contiene el orden espacio-temporal en que se encuentran los acontecimientos, o sea, el lugar y el tiempo pasado en el que nosotros contamos la narrativa. Me voy a escuchar muy rara, pero hay una canción, no sé, yo desconozco mucho estos géneros musicales de cumbia, salsa, no sé distinguirlos bien, pero hay una canción que por lo regular siempre la menciono que se llama, o que empieza así, ¿no? Voy a relatar lo que a mí me sucedió cuando de repente un, un ladrón entró, ¿no? Entonces, la idea es generar así como el chisme, ¿no? ¿Qué es lo que pasó? Y ese, que se desmayó. Y entonces empieza, no, ven, ven, ladronzuelo, ven. Entonces, ella está contando una historia que busca algo que pasó con un ladrón, ¿no? Y ahí ya se desenvuelve la canción, pero la idea es la forma, lo que yo voy es la forma en que según más bien está relatando, de manera que genera la curiosidad, ¿ok? Ah, bueno, mira, la invocamos con la mente, Karen, qué bueno qué coincidencia tan extraña. Eh, También en la gramática los relatos pueden ser de muchos tipos. La diferencia radica en el uso del lenguaje. Por eso aquí ustedes pueden añadir esas palabras de asombro, ¿no? El ladronzuelo, eh, el hermoso principito, el valiente niño, ¿no? Esas palabras que dices, ay, ok, esas son llamativas. Y se compone de tres momentos, ¿no? La introducción, el desarrollo y el cierre. O sea, no nos deja volando, no nos deja en suspenso, sino sí cierra la historia, ¿ok? La reseña, pues ya vimos que tiene una extensión de 2 a 3 cuartillas, pero lo más importante de todo es que tiene un resumen y un comentario valorativo, ¿de acuerdo? Ah, perdón, antes de que se me olvide, en el chat ya les puse el formulario de asistencia para que lo conteste. Y la gramática, bueno, pues ustedes narran, pero argumentan. Y es esto, los aciertos, los desaciertos, lo que me gustó, lo que encuentro afortunado, lo que encuentro menos afortunado, etcétera, ¿ok? Pero también vamos a añadir claves de la lectura y escritura. Estas frases importantes de naces pobre, mueres pobre, la nanotecnología en el que él está enfocado a estudiar, etcétera, ¿ok? Em, y bueno, el contenido de una reseña pues puede ser informativa, comparativa, valorativa, motivadora o confirmativa. Eso ya será la manera que ustedes enfoquen su reseña. Y bueno, tiene una estructura así, los datos técnicos que la bibliografía, una introducción, un desarrollo y una conclusión. Aquí es una conclusión, o sea, tus puntos de vista
con base a lo que reseñaste. ¿De acuerdo? Aquí voy a leer, ya lo contesté. Ok, ya se constaron aquí. Es la sesión número 6. Gracias porque me apoyan con sesión exactamente. Muy bien, muchas gracias porque se apoyan aquí en el chat. Bueno, no sé, ¿tienen alguna duda? ¿Queda más claro cómo elaborar las actividades? Y bueno, pues reforzar un poquito más el saber que es un relato, una reseña y incluimos un resumen. Ok, eh, sino para cerrar la sesión. Y no olviden realizar las encuestas, por favor, los formularios de opinión sobre tu módulo. Opina sobre tu módulo 2 y opina sobre tu asesora virtual. Bueno, ahí yo le agregué la asesora virtual, en este caso soy yo. ¿De acuerdo? Entonces, pues creo que ya sería todo. No hay algo más que añadir. Recordemos que se cierra la plataforma el domingo 17 para que optimicen su tiempo y nada más puntualizo, el 18 es inhábil. Si ustedes quieren ingresar, pueden ingresar. Me parece que está abierta la plataforma para que vayan revisando la información. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, cerramos nuestra sesión del día de hoy. Creo que ya no hay más dudas y les deseo un excelente fin de semana, que les vaya súper bien. Cuídense mucho. Bonita noche. Gracias por conectarse. Gracias a todos. Descansen, como dice ahora, y que les vaya muy bien. Gracias y nos vemos. Bye, buenas noches.